miremos atrás para avanzar. La historia es semilla que hay que sembrar. Unidos hoy, futuro en pie. El mañana es nuestro, tú lo ves. Las raíces del ayer nos dan sostén. Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar en una nueva página de la historia de la Unión Cívica Radical y la historia de nuestro país. Soy Sergio Musnik. Con la caída de Perón en la llamada Revolución Libertadora, 16 de septiembre de 1955, va a surgir un nuevo gobierno de transición que dará en pocos años una salida electoral. El brevísimo gobierno de Eduardo Lonardi y luego uno más firme, el de Pedro Joña Aramburu, tendrán la difícil tarea de desperonizar a la sociedad y, por sobre todo, restablecer los lazos con los Estados Unidos. Mientras tanto, los partidos políticos, salvo el comunista, antes unidos por el ferviente antiperonismo, ahora van a dividirse por las diferencias internas disimuladas o disimuladas a medias. La unidad que los había mantenido era el disgusto por la censura y por las faltas de libertades que habían recibido durante el régimen peronista. Por eso todos los partidos festejaron la Revolución Libertadora. El mismo Comité Nacional de la UCR había dicho que el derrocamiento de Perón estaba históricamente justificado. Todos decían, nos liberamos del tirano prófugo, frases así. Pero al festejo inicial surgieron inmediatamente los problemas internos. Este nuevo gobierno, mientras tanto, comenzaba con la represión hacia el peronismo, que por un decreto presidencial quedaba proscrito. Estaba prohibido mencionar las palabras Perón, Eva Perón, incluso cantar la marcha peronista. Dos acontecimientos políticos van a ser muy importantes durante este periodo y que voy a brevemente a resumir, a desarrollar. La Convención Constituyente de 1957 y las elecciones presidenciales de 1958. Pero primero vamos a referirnos a la Unión Cívica Radical. Como el peronismo estaba fuera de la carrera política, la Unión Cívica Radical quedaba como la única fuerza electoral capaz de captar a la mayoría de los votos. En marzo del 56 se renovó el Comité Nacional y Frondizi fue reelecto como presidente. Más tarde, en el mes de septiembre, en la Convención Nacional organizada en la ciudad de Tucumán, fue proclamada la fórmula Frondizi-Gómez. Alejandro Gómez, un maestro rural y abogado de Santa Fe, como candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, respectivamente. Esto trajo diferencias con Ricardo Balbín y sus seguidores, que argumentaron que esta elección no se llevó a cabo de la manera correcta que establecía la Carta Orgánica del partido. Además, parece que Frondizi nunca le había dicho a su ex compañero de banca sus ganas de ser presidente. Balbín, muy molesto entonces, renuncia a su cargo de delegado al Comité Nacional y se divide, junto a otros dirigentes como Zabal Ortiz y Crisólogo Larralde, de su antiguo amigo y socio en la lucha desde el Congreso. La división de la UCR se hace realidad. Hablamos dos lenguajes distintos, dice don Arturo. La división quedó legalmente oficializada cuando la justicia obligó a cada sector a mantener una sigla adicional. La UCR-I, intransigente, económicamente desarrollista se va a manifestar. Y esta I de intransigencia recordaba el ideario radical abierto a una Argentina policlasista, postulados de Alem e Irigoyen, y que indirectamente incluía el peronismo. Y la Unión Cívica del Pueblo, la Unión Cívica Radical, P, entendiendo como pueblo aquellos argentinos que, además de la justicia social, amaban la libertad y los derechos a la libre expresión. Había que alejarse del peronismo represor y violento por el que habían pasado durante muchos años y apoyaban también su proscripción. Entonces, excluido el peronismo de toda participación política, las dos fuerzas radicales podrían repartirse la mayor parte del electorado nacional. ¿Cuánto le correspondía a cada uno? Esa era la cuestión. Ahora, ¿qué pasaba con Perón mientras tanto? Que luego de ser derrocado se exilió en una cañonera paraguaya y se fue del país. Desde Caracas, Venezuela, y luego desde el actual Santo Domingo en la República Dominicana, insistía a sus seguidores en no bajar los brazos en su ausencia, que cada casa, cada hogar debía ser una unidad básica, que no se debían dispersar sus fuerzas. Insistía a sus dirigentes, a los dirigentes sindicales me refiero,
Y que quede bien en claro esto, ¿eh? Yo sigo siendo el jefe de las fuerzas peronistas y nadie puede invocar mi representación. Si hay elecciones sin el peronismo, todo buen peronista debe abstenerse de votar. No debemos temer al caos, sino provocarlo. Puch. De esta manera, la resistencia peronista llevaba a cabo sabotajes en las fábricas, en las calles y con levantamientos cívico-militares que ahora vamos a hablar. Y va a surgir en el 55, en Santiago del Estero, el primer grupo guerrillero de nuestro país llamado Uturuncos, que a través de la violencia rural iba a animar la vuelta de Perón. Respondiendo a las palabras de Perón, a mediados de 1956, el general Valle produciría un fallido levantamiento cívico-militar que fue duramente reprimido. Trajo como consecuencia el fusilamiento de este general en lo que fue en su momento la penitenciaria Las Heras. De igual manera, se van a asesinar a un grupo de obreros en la localidad bonaerense de José León Suárez. Meses más tarde, el gobierno provisional va a convocar a elecciones para integrar una convención constituyente. ¿Qué buscaba este gobierno? Restablecer el texto de la Constitución de 1853 con sus reformas originales y derogar la de 1949. El punto más molesto de esta constitución peronista era que habilitaba la reelección presidencial indefinida. Frondizi, ni lento ni perezoso, que ansiaba ser presidente y que necesitaba para ello incluir a los peronistas dentro de sus filas, se entrevistó en Montevideo con varios dirigentes exiliados que respondían a Perón. Sin embargo, más atento aún, Perón ordenaba a sus seguidores a votar en blanco. ¿Por qué? Porque darle votos a alguna de las fuerzas políticas era ser parte del juego de este gobierno inconstitucional. Llevada a cabo la elección para elegir representantes a la Asamblea Constituyente, llamó la atención que los votos en blanco superaron a los votos recibidos por la Unión Cívica Radical del Pueblo y a los referentes a la Unión Cívica Radical Intransigente. El peronismo todavía hablaba. Causó tanta repercusión que muchos peronistas intentaron crear el Partido Blanco, que fracasó, por supuesto, para que los nuclease. La UCR intransigente, desde un primer momento, para guiñar el ojo al peronismo, uno de los ojos al menos, había manifestado su molestia en la reforma constitucional. Sus representantes se hicieron presentes en la Asamblea aquel 30 de agosto de 1957, pero sin debatir ni intercambiar ideas, se levantaron de sus bancas y se fueron. Por el contrario, la UCR del Pueblo anunció que concurriría a la reunión, y así fue, como sus representantes, que prácticamente monopolizaron el encuentro, anularon la Constitución peronista del 49 y reimplantaron la del 53. Y fue gracias, por sobre todo, a Crisólogo Larralde, que se introdujeron los derechos del trabajador y obligaciones sociales del Estado, lo que conocemos como el artículo 14 bis. Luego de esto, el presidente Pedro Aramburu convocó a elecciones generales para el 23 de febrero de 1958. Se acercaban las presidenciales. La estrategia de Frondizi fue buscar los votos en blanco peronistas. Sabía, y su entorno sabía, que iba a ganar las elecciones si se llevan a cabo gestiones con Perón desde el exilio. En enero, muchos peronistas veían en Frondizi a un hombre que se alejaba cada vez más de los golpistas que gobernaban. Surge entonces un episodio nunca del todo aclarado: el encuentro entre Rogelio Frigerio, economista y gran colaborador de Frondizi, y Juan Domingo Perón en Caracas, Venezuela, para convencerlo que anime a sus seguidores a sumarse a las filas de la UCRI. Según parece, el líder exiliado elaboró un documento en el que ordenaba a sus partidarios votar por este candidato radical, ya que, una vez convertido en presidente, Frondizi se iba a comprometer a legalizar nuevamente el peronismo y a permitir su retorno al país. Se supo que estos encuentros venían desde hacía tiempo atrás, aunque Frondizi siempre negaría cualquier compromiso entre ambos. Bueno, acá Frondizi obtuvo su primer triunfo. ¿Por qué? Porque Perón ordenó votar por él. Bueno, el 23 de febrero de 1958, la polarización del electorado fue casi total entre la Unión Cívica Radical I y la Unión Cívica Radical P. Frondizi alcanzó el 49% de los votos, Ricardo Balbín el 29%, tercero los votos en blanco. De este modo, la intransigencia radical obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso
y en las gobernaciones del país. El doble de votos recibidos por Frondizi sobre su principal adversario era un índice de que los fieles al líder exiliado, a Perón exiliado, estaban dispuestos a acompañarlo, siempre, por supuesto, que cumpla con sus promesas. ¿Qué país heredaba Frondizi? La famosa sonrisa del flamante presidente, junto con su bastón de mando, posando para la foto, escondía una realidad argentina no muy complaciente. 2 años antes, el economista argentino Raúl Prebisch, secretario de la recién creada CEPAL por las Naciones Unidas para fomentar el desarrollo económico de América Latina, había presentado un informe al gobierno de Lonardi conocido como Plan Prebisch. Aquí se presentaba la situación económica de nuestro país, señalando que los problemas eran graves, pero que tenían solución. Por eso podemos afirmar que el contexto en el que llegó a la presidencia Arturo Frondizi fue sumamente frágil, difícil y complejo, tal vez uno de los más difíciles de todo el siglo XX. Entre otros puntos, en este plan se denunciaba que la producción agropecuaria estaba casi estacionada. Es por eso que en el año 56 se va a crear el INTA, para darle impulso. Que el intercambio comercial era bastante negativo, muy negativo. Que la industria estaba completamente desprotegida, carente de infraestructura, de apoyo. Que la red ferroviaria era arcaica, que le causaba enormes pérdidas al Estado. Que la red vial también era muy escasa y también estaba muy descuidada. Que el sistema energético era impotente e ineficiente para atender exigencias industriales y las que traerían el crecimiento urbano, el crecimiento de las ciudades, que el parque automotor estaba completamente envejecido y que era insuficiente para las exigencias del momento. Había que devolver el peso, era urgente salir de la tercera posición que había tomado el peronismo. El peronismo había tomado una tercera posición, como decía el general, ni capitalista, ni comunista, peronista. Y esto trajo como consecuencia lo que dijimos recién y aparte de interrumpir las relaciones con otros países del mundo, sobre todo con los Estados Unidos y también con Uruguay, porque en Uruguay se habían refugiado muchos argentinos antiperonistas. Había que restaurar justamente las conversaciones. Ya la Libertadora con Lonardi y Aramburu arrancaron algunos pasos. Pero bueno, ahora venía un gobierno distinto, un gobierno, se puede decir democrático. Después vamos a aclarar por qué, supuestamente democrático. El gobierno de la Libertadora ya había tomado nota de estos cambios necesarios y el flamante presidente debía continuar con el mismo accionar. Asimismo, había que afrontar una deuda externa de casi $1.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París y aceptar la presencia cada vez mayor de Estados Unidos defendiendo sus intereses en otro país en América Latina. La Argentina estaba dividida entre peronistas, antiperonistas, anticomunistas, comunistas, una Unión Cívica Radical fraccionada por dos fuerzas políticas antagónicas que no se van a perdonar nada. Unas fuerzas armadas conscientes del poder que tenían y anticomunistas, acérrimos anticomunistas, ¿no? Y este comunismo que crecía cada vez más en el escenario internacional y también en el nacional. No nos olvidemos que estaban también presentes los reclamos del peronismo, las promesas de rehabilitarlo, de permitir el regreso de Perón, de reconocer a los sindicatos junto con sus largas listas de demandas obreras y también de reconocer a un montón de dirigentes que se creían capaces de negociar y de sobrevivir sin su líder en el exilio. ¿Podría sobrevivir el peronismo sin Perón? ¿Había lugar para un peronismo sin Perón? El mundo se encontraba en una guerra fría entre Oriente y Occidente luego de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro país no podía negar querer pertenecer, por necesidad de pertenecer al mundo capitalista occidental y cristiano, cuyo líder indiscutido eran los Estados Unidos de Norteamérica. El desarrollismo fue la bandera de la Unión Cívica Radical Intransigente y por eso tuvo el apoyo incondicional de este país que va a invertir cientos y cientos de millones de dólares en la Argentina.
había que alcanzar el autoabastecimiento del petróleo. Frondizi insistía, hay que alcanzar el autoabastecimiento del petróleo y hay que incrementar la producción de acero para robustecer la siderurgia y la petroquímica. Para Frondizi, la Argentina tenía que afirmar su economía basada en su potencial industrial. Para reflexionar un poquito, pienso que desde el presente nos es difícil imaginar qué hubiese pasado si la Unión Cívica Radical se encontraría unida durante estos años. Era otro país, por cierto, porque tuvo que derrocarse un gobierno, al peronista me refiero, para que al menos un sector de nuestro histórico partido llegue al poder nuevamente. Entonces, pienso, me pregunto, ¿hasta qué punto el uso de la violencia es necesaria para derribar gobiernos que no otorgan libertades a quienes piensan diferente, que persiguen a sus opositores, pero que son elegidos o fueron elegidos por la mayoría de los habitantes de un país? Todavía podemos hacernos estas preguntas. ¿El fin justifica los medios? Pregunta abierta. Esta nueva página en nuestra historia, que se abría el 1 de mayo de 1958, se constituyó, y esto es muy cierto, porque las Fuerzas Armadas y la presión de algunos sectores sociales del país así lo quisieron. Asumiría Frondizi, es cierto, pero siendo consciente que tenía el gobierno, pero no tenía el poder. Los militares, por el contrario, sabían que tenían el poder y habían cedido, al menos por un tiempo, el gobierno. El contexto de final de los años 50 y comienzo de los años 60 es muy diferente a lo que habíamos estudiado antes. En este contexto, la juventud se revela, es la juventud de la posguerra, la juventud que nace luego de una Segunda Guerra Mundial con 50 millones de muertos, esta juventud que vio a sus padres morir o a sus padres volver de una guerra terrible. Esta juventud no quería mirar para atrás, quería mirar para adelante. Esta juventud que nace al ritmo del rock and roll. Es una juventud que se distancia de los viejos y que se distancia de los niños, que no siguen tanto los preceptos de los padres. Es una juventud que dice presente en la sociedad. El mundo cambia, la gente cambia. En la Argentina ya no son los niños los privilegiados, son los jóvenes que responden, obviamente, a lo que venía de afuera. Hay nuevas modas, la música, el rock and roll, la ropa informal, el baile erótico, la pastilla del día después, las polleras de las mujeres cada vez más cortas y que las mujeres cada vez más ingresan a las facultades. Las publicidades también fueron en este momento muy difundidas, por supuesto, porque la televisión se difunde, las radios portátiles se difunden, los tocadiscos. Se promueve el consumo, el concepto adolescente se masifica y pasa a ser el público más consumidor. Quiere consumir, quiere vivir su vida. Aparece, por supuesto, y estalla y rompe la música Elvis Presley, por ejemplo, el rock and roll, el mundo occidental y el capitalismo, el sistema capitalista, utiliza el rock and roll como una herramienta y una moneda fuerte, el consumismo, ¿sí? Sobre todo, para enfrentar la austeridad y el conservadurismo soviético, el mundo soviético, más allá, ¿sí? En el mundo oriental, el conservadurismo soviético que leía a Ana Ajatova o a Nikolai Semyonovich, que tenía también su folclore, era conservador. En cambio, el rock and roll era una manera de mostrar a los jóvenes su belleza, su libertad, frente a ese mundo oriental completamente cerrado. En este mundo occidental, donde se va masificando la publicidad y el consumismo por sobre todo, florecen las clases medias. En nuestro país, por ejemplo, para referirnos estrictamente a la Argentina, florecen las clases medias. Con el peronismo florecían los sectores más pobres o las clases más bajas. En nuestro país, en este momento, las clases medias tienen la oportunidad de viajar a Mar del Plata y tratar de ahorrar para comprarse un departamento. Ahora vamos a hablar justamente. También es cierto que
El macartismo en Estados Unidos persigue a lo que se llama la casa de brujas, ¿no? A dirigentes sindicales, a actores, a guionistas, incluido, por ejemplo, le pasó a Charles Chaplin en su momento, ¿no? Que a través de sus películas hacía una crítica social sobre también lo malo del sistema capitalista que excluye. Recuerden el personaje de Chaplin, el vagabundo, que más allá de la pintoresco del personaje, lo gracioso, también denunciaba un mundo injusto. Bueno, lo cierto es que había una paranoia contra el comunismo, aquel comunismo. ¿Qué pasa? En el país, al mismo tiempo, por un lado, los jóvenes se desentienden de estas ideas que va a afectar sobre todo a los grandes. Los jóvenes, como dijimos antes, se sienten identificados por los modismos, el modismo juvenil. También es cierto que es una época de los derechos civiles. Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, son referentes justamente de igualdad civil hacia los negros. La discriminación es muy fuerte en el país de la libertad y la democracia que fomenta las grandes capitales. Los negros en muchos lugares no podían subir en los mismos colectivos, no podían tomar los mismos trenes, no podían tomar agua en los bebederos de los blancos, etc., ¿no? Va llegando también a la Argentina, no solamente sus ideas, también los grandes referentes, Mahatma Gandhi, referentes justamente de James Dean, ¿no? Con Rebelde sin causa, referentes en el cine, en la música. Vuelvo a lo mismo porque es una época muy compleja, muchos cambios. Ni hablar los años 60, ¿no? Que ya arrancaban. También es cierto que comienzan muchos religiosos a sentirse identificados con los más pobres. Esto también va a causar muchos problemas en América Latina. América Latina se sentía unida por las desigualdades que había, ¿no? Cada país es un mundo. Va a surgir con los pocos años el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y muchos jóvenes y muchos sacerdotes van a sentir que en los pobres hay muchas necesidades. Por otro lado, también con respecto a los años 60 y fines de los años 50, la carrera espacial, con el primer satélite en el espacio, también el primer hombre en el espacio, va a causar una crisis muy grande entre Oriente y Occidente. En 1961 además se levanta el muro de Berlín. Bueno, ¿qué medida va a tomar Arturo Frondizi como presidente? Aumento de salarios, un 60% de aumento de salarios. Una ley de amnistía a líderes sindicales peronistas que estaban en el exilio y les permitía volver al país y volver a controlar sus gremios. El peronismo podría utilizar sus símbolos, pero no podía presentar elecciones. Un tema muy controversial, uno de los más discutidos durante su gobierno. Anuncia por decreto la firma de varios contratos con empresas petroleras estadounidenses que van a operar por cuenta de YPF con el fin de alcanzar su autoabastecimiento. Este desafío fue llamado la batalla del petróleo. ¿Por qué? Porque era una necesidad, extrema necesidad, de tener los 350 millones de dólares que costaba todos los años importarlo. Se trataba también de crear fuentes de trabajo. Su política petrolera va a tener mucha cola, porque se le reprochaba haber cambiado absolutamente su discurso nacionalista, al decir, no una vez, sino en varias ocasiones, que YPF tenía la capacidad para lograr el autoabastecimiento de petróleo. Incluso más, unos años antes, en 1954, había editado su libro Petróleo y Política, donde denunciaba la actividad de las empresas petroleras extranjeras en Argentina, proponiendo el monopolio de YPF sobre el manejo de él. Le había reprochado a Juan Domingo Perón, cuando era diputado, a fines de su gobierno, haber hecho negociaciones con la Californian Oil. Para justificarse, ahora el presidente decía, prefiero renunciar a una actitud intelectual y real a mantenerla en desmedro de los intereses del país. Las críticas hacia él le llovieron por todos lados. La Unión Cívica Radical del Pueblo, los nacionalistas y la izquierda lo destrozaron, lo atacaron duramente. Antipatria, vendedor de los recursos del país, que hubiese hecho Irigoyen, etc. Lo trataron mal.
Estos contratos petroleros, que fueron 13 en total, se otorgaron además por un decreto presidencial. No fueron debatidos en el Congreso, no fueron debatidos en las cámaras del Congreso para que sean estudiados, aprobados y entregados. Justamente, pero ni se sabía que iban a ser muy discutidos. En el medio se habló de sobornos, que hubo sobornos. ¿Qué pasó? El vicepresidente Gómez renunció por tener diferencias con el presidente. Parece que Gómez justamente le reprochó que estos decretos no tenían que haber sido tal. Bueno, lo cierto es que Gómez renunció y el país se quedó sin vicepresidente. Por otro lado, ¿qué pasó? El autoabastecimiento llegó, se logró. De los 5 millones de toneladas de petróleo que se producían en su inicio, en 1958, se pasó a 15 millones 4 años después. Grandes zonas de la Patagonia se beneficiaron con la llegada de capitales cada vez mayores, de técnicos especializados, de miles de comerciantes y trabajadores de uno y de otro rubro para darle una nueva vida a la región. Vamos a pasar brevemente a un tema que a nosotros los chubutenses nos interesa. Pocos meses antes de la caída de Perón, en junio de 1955, el gobierno nacional provincializa el territorio nacional de Chubut, que para 1957 ya tiene su constitución. En las elecciones generales de 1958, junto con Arturo Frondizi, gana Jorge Galina como gobernador, también de la Unión Cívica Radical Intransigente. Y se lo recuerda como un gran impulsor de obras públicas, como viviendas, escuelas y de la ampliación de la red vial. Con él se termina de construir el dique Ameguino, comenzado en 1950, y las inundaciones permanentes dejan de ser un problema en la zona. Madryn, para hablar de nuestra ciudad, va a recibir la visita en marzo del 57 del almirante Isaac Rojas, vicepresidente de facto, que venía de supervisar las obras del dique Ameguino y quería estar presente en la inauguración del ciclo lectivo de la flamante Escuela Nacional de Comercio, la primera escuela secundaria de la ciudad. Hoy este edificio sigue existiendo y funciona allí un jardín de infantes, en la calle 9 de julio, casi Alvear, 9 de julio del 500. De la mano del desarrollismo y de la erradicación de capitales, el nuevo gobierno va a otorgar un régimen de exenciones impositivas, franquicias aduaneras y promoción industrial al sur del paralelo 42. El objetivo es impulsar el desarrollo económico y social de la zona, de la región. Bueno, es así como van a entrar muchos vehículos estadounidenses, esos vehículos largos, ¿no? Con mucha personalidad, de los años 50, que se veían en las películas, formidables, y van a verse incluso por la ciudad. El parque automotor va a verse invadido de autos estadounidenses. Y aparte van a establecerse industrias de hilado de algodón y tejidos sintéticos, sobre todo en la ciudad de Trelew. Ahora, ¿qué sucede? Así como Comodoro Rivadavia se benefició enormemente por el impulso petrolero, nuestra ciudad, volviendo a Madryn, y la zona del valle, se van a perjudicar gravemente con el cierre del ferrocarril en 1961. ¿Por qué? Había que ajustarse a las medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Te presta dinero, pero tenés que seguir sus reglas. Funcionarios del Banco Mundial desarrollaron lo que conocemos como el Plan Larkin, llamado así por el general estadounidense Thomas Larkin, que encabezaba una comisión de estudios de los transportes en Argentina y dijo que era necesario abandonar más del 30% de las vías férreas, despedir a miles de empleados ferroviarios y eliminar locomotoras a vapor para fomentar el transporte automotriz, sobre todo de marcas norteamericanas. O sea, cambiar las locomotoras a vapor por otras a diésel y fomentar transporte automotriz, esto que dije recién. Bueno, el Estado va a hacerle caso. Venía argumentando que mantener el sistema ferroviario en nuestra provincia, sobre todo, le salía muy caro. Recordemos que el plan Prevish algo había anunciado. Los gastos en sueldos y en mantenimiento de los ramales no podrían cubrirse con los ingresos de los pasajeros que ya preferían utilizar más automóviles y micros. También esto de que eran locomotoras a vapor y eran muy lentas.
Una larga huelga ferroviaria, porque esto también va a traer cola, en aquellos pueblos, localidades y ciudades que eh, el cierre del ferrocarril va a llevarse a cabo, va a provocar un vacío muy grande, mucha gente despedida que termina yéndose del lugar. Esta huelga ferroviaria, que va a ser muy intensa, va a ser silenciada con indemnizaciones, según los obreros que quieran continuarla. Bueno, lo cierto es que Madrid va a llamarse durante un tiempo el cementerio asfaltado, porque una vez que se cierre el ferrocarril, mucha gente se va. Y hasta la llegada de Aluar, de la construcción de Aluar año siguiente, Madrid va a estar como a la expectativa. De eso vamos a referirnos más adelante. Otro punto en la gestión de Frondizi, que va a traer tanta repercusión como los contratos petroleros, estará relacionado con la educación universitaria. Mediante un decreto autorizaba el funcionamiento de universidades privadas que les permitía expedir títulos habilitantes, o sea, le quitaba el monopolio al Estado. Algunos de estos establecimientos eran católicos, por lo que el presidente sentía la presión de devolverle el favor a la Iglesia Católica por sumarse a la Revolución Libertadora, unos años atrás. Para los laicos, Frondizi era un instrumento de la Iglesia Católica, y para los libres, los laicos eran unos comunistas que admiraban Rusia y cosas así. Bueno, ¿qué va a suceder? Se van a fundar, por ejemplo, la Universidad Católica Argentina, fundada por el Episcopado Argentino en 1958, la Universidad del Salvador en 1959, por la Compañía de Jesús, y también va a fundarse, por ejemplo, la Universidad Kennedy, la Universidad John Fitzgerald Kennedy, en 1964, ¿no? Que es laica, un año después del fallecimiento, del asesinato del presidente. Y muchas más, o sea, no todas eran católicas. Por otro lado, mediante una ley, el Estado fomentó, y algo muy importante también, la erradicación de capitales extranjeros para estimular las inversiones de empresas energéticas, automotrices y siderúrgicas. Las producciones de automóviles, y esto también es algo muy importante y que está en la memoria de muchos argentinos, va a ser enorme, ¿no? El auto argentino nace, el auto argentino que se comercializa, que se vende con modelos, con caras, con colores, ¿sí? Con colores muy de la época. Repito, las producciones de automóviles, camiones, para reemplazar también el transporte ferroviario cerrado, y tractores va a ser muy grande. Sobre todo se van a producir en el cinturón industrial de Córdoba, y también el Estado va a fomentar la construcción de miles de kilómetros de caminos asfaltados. Bueno, a ver, en 1960 comenzaron a salir de las líneas de montaje de las diferentes fábricas los primeros automóviles argentinos. Ya por suerte la industria argentina masificada era una realidad. ¿Cuáles son estos primeros autos, por ejemplo, muy conocidos, muy queridos y que incluso muchos se ven por las calles hoy? El Fiat 600, el Fiat 1100, el Citroën 12B, el Peugeot 403, el Renault Dolphin, luego va a ser el Gordini, la pickup F100 de Ford, la serie C14 de Chevrolet, autos con el sello ICA, el Seat Vitela 1500 y muchas otras marcas y modelos que luego van a desaparecer con el tiempo, ¿no? Repito, autos de todos los colores, de todos los precios y para todos los gustos. También es cierto que estos autos seguían sin poder ser comprados por el obrero promedio. Van a ser sobre todo adquiridos por estas clases medias que van a transformarse con el tiempo en los piojos resucitados, ¿no? Según Arturo Jaureche, que se sentían también luego ricos o que querían emparentarse o acercarse o tener los gustos o concurrir a los mismos lugares que las clases más pudientes. Pero también tenían que endeudarse, ¿sí? Sacar un auto, por más económico que sea, no era sencillo para el bolsillo promedio. Bueno, Mar del Plata también va a ser una ciudad muy visitada, Villa Gesell, ¿no? Lugares donde las clases medias van a poder asistir. Algo importante también de Frondizi, ¿no? Esta economía, repito, pujante, desarrollista, que animaba la llegada de capitales extranjeros. Frondizi va a ser el primer presidente en viajar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En una senda de amistad y de entendimiento. Frondizi, una persona que tenía
una condición que no todos muchos presidentes tienen, que tenían muchas habilidades sociales. Y también va a realizar una gira por Asia, por Japón, por la India. Incluso va a establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Un presidente abierto al diálogo. La Argentina se abre, ¿no? Esta nueva Argentina que intenta desplegarse a nivel mundial y también despegarse de este sello que, ojo, Frondizi se impuso también para ser presidente, solamente unido al bloque occidental. Bueno, estas políticas desarrollistas hacen que la economía argentina crezca lo suficiente. ¿Pero qué sucede? Pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que hay que comprar en el extranjero. ¿Qué sucede? Una inflación anual del 113%. La moneda se devalúa en un 68%. La gente pierde el 20% del salario real. Pero también se congela el salario. Se privatizan empresas, porque va a hablar también qué sucede en Argentina, el contexto es tan difícil. Se privatizan algunas empresas, ¿no? Las privatizaciones, el Estado se resuelve sacarse empresas que le causaban pérdida. Como por ejemplo, un conflicto muy importante en el frigorífico privatizado Lisandro de la Torre. Bueno, ¿qué sucede con las privatizaciones? Hay desempleo. Cuando hay desempleo hay malestar social. Los conflictos obreros no tardan en aparecer. Hay huelgas, hay ocupaciones de fábricas y aparecen las Fuerzas Armadas pinchándole a Frondizi. Estos trabajadores están siendo influenciados por el accionar comunista y peronista. O sea, recordemos que los militares de todo esto veían con mucho disgusto estas manifestaciones obreras. El gobierno aplica un accionar lamentable, ¿no? Digamos, fue el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina, ¿no? Es cierto que fue una decisión presidencial, pero por grandes presiones de las Fuerzas Armadas. El plan Conintes, ¿no? El plan Conmoción Interna del Estado, donde el ejército podía controlar y reprimir la actividad política y gremial, considerada subversiva o comunista. Fíjate el término subversivo, ¿no? Comienza a instalarse. El país se divide en subzonas militares, donde los comandantes de las Fuerzas Armadas tienen más poder que los gobernadores. Se intervienen sindicatos, se detienen personas. La irrupción y la represión en este frigorífico Lisandro de la Torre, como en otros lugares, para descomprimir la huelga y la ocupación de la fábrica, ¿qué sucede? Va a alejar casi definitivamente al peronismo del gobierno. ¿Por qué este gobierno reprime al peronismo? Etcétera. ¿Qué sucede? Van a ser en la primavera del 59 como respuesta a esta represión, como respuesta al plan Conintes, pero sobre todo porque estaba Perón exiliado en Santiago del Estero puntualmente y también en la región, el primer movimiento guerrillero argentino, llamado Uturuncos, que tenía como objetivo principal el regreso de Perón. Mientras tanto, los militares, que recordemos que tenían el poder verdadero, hacían sus planteos al presidente, fueron 32 en total, para que bajo ningún concepto le abra las puertas al peronismo y para que adopte una acción más decidida contra el comunismo. Y de repente sucede lo peor, un bofetazo en la cara, algo que nadie imaginaba o que pocos imaginaban o pocos se veían venir, la Revolución Cubana. Fue en enero de 1959 cuando el comunismo llega al poder en Cuba. Cuba está a 200 kilómetros de Miami, de Estados Unidos. Y muchos jóvenes, no solamente argentinos, sino también latinoamericanos, se afilian al Partido Comunista porque ven como esta revolución algo romántico, ¿no? Ven con mucha simpatía que este movimiento de barbudos lleguen violentamente al poder con el objetivo de lograr una sociedad más justa, decían. Decían además que la burguesía capitalista nunca hubiese permitido que el comunismo llegue al poder por métodos legales y democráticos. Entonces la revolución parecía la única opción. Frondizi primeramente no hace comentarios al respecto, por lo menos no negativos, no condena, no aísla a Cuba. Incluso secretamente en 1961, en septiembre, se entrevista con el ministro de Industrias de este país,
¿Quién va a ser el argentino Che Guevara, que va a tener un rol protagónico en esta revolución? Bueno, cuando la noticia sale a la luz, por supuesto va a causar un disgusto enorme dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de el arco político en general. Bueno, finalmente, Frondizi, gracias a las presiones, va a romper relaciones diplomáticas con Cuba a inicios de 1962, que incluso Cuba va a ser expulsada de la OEA, Estados Unidos establece sanciones, etcétera, etcétera, y que vamos a estudiar más adelante. Bueno, ya el comunismo es una realidad, es el Estado cubano, ¿no? Entonces, esta influencia comunista o castrista o guevarista en América tiene que ser contrarrestada por proyectos nuevos. ¿Qué sucede? Estados Unidos establece la Alianza para el Progreso. ¿Qué era esto? Era un programa de ayuda económico-social en América Latina, para contrarrestar justamente el comunismo. ¿Qué buscaba esta alianza, entre comillas, para el progreso? Buscaba que el comunismo desaparezca, que los pobres no vean el comunismo como una opción. Se trataba de un paquete económico para construir hospitales, construir escuelas, cloacas en las casas, en viviendas, en la calle, que la gente salga de la pobreza. Pero ¿qué sucede? Como sucedió en otras partes de América, el dinero se va a derivar a gastos militares o gastos para otros temas más urgentes. Digamos que el gobierno no utiliza, no solamente en el país, sino en otras partes, no utiliza el gobierno para los fines que fueron creados. Bueno, en el 61, Frondizi cumpliendo, fíjense si Frondizi no tenía diferentes frentes que cubrir. En el 61, Frondizi cumpliendo algunas promesas y seguramente presiones por su entorno, devuelve a los sindicatos peronistas el control de la CGT y entabla también encuentros con algunos de los dirigentes peronistas que se creían capacitados para negociar sin la mediación de Perón. Bueno, después vamos a ver las consecuencias, sobre todo de estos dirigentes que proponían un peronismo sin Perón. ¿Qué va a pasar con esta gente? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? En las elecciones del 18 de marzo de 1962, para elegir diputados nacionales y gobernadores, el peronismo, bajo diferentes nombres como Unión Popular, Movimiento Popular Neuquino, el refundado Partido Laborista, quedó habilitado para votar. Ingenuamente, ¿qué pensaba Frondizi? Que la Unión Cívica Radical Intransigente iba a tener la fuerza suficiente para imponerse en todas las gobernaciones, en la Cámara de Diputados. Creía él que había hecho todas las cosas bien. Bueno, para su sorpresa, y sobre todo, en realidad los militares le habían advertido que no lo haga, pero Frondizi se siente realmente muy sorprendido que la Unión Cívica Radical Intransigente perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y en casi todas las gobernaciones provinciales. El peronismo seguía vivo, bajo otro nombre, lo que sea, seguía vivo. El golpe más duro para él, para el gobierno, fue el triunfo justicialista en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país. La victoria del peronismo en lugares claves del país dio por finalizada la relación de Frondizi con las Fuerzas Armadas. El presidente intentó sin éxito sostenerse interviniendo en las provincias donde había ganado el peronismo, intentando mostrar un liderazgo que en realidad nunca tuvo. El presidente ya no tenía amigos, la izquierda no lo quería por represor, el radicalismo del pueblo tampoco, por ser tan contradictorio en su discurso, por entregar el petróleo a Estados Unidos, por endeudar al país al FMI. El peronismo tampoco lo quería, por no permitir el retorno de Perón, por permitir el accionar violento sobre ellos, sobre los sindicatos, sobre las fábricas. Y las Fuerzas Armadas por ser blando con el comunismo, por no radicar el peronismo, por su fragilidad, por su titubeo para tomar decisiones. A los ojos de hoy, Frondizi, ¿qué intentaba hacer? Él anhelaba que nuestro país se transforme, él también lo pretendía, en un nuevo Estados Unidos de América del Sur. Él quería que nuestro país sea Estados Unidos, un país agroindustrial,
que pueda autoabastecerse, con industrias fuertes, con una clase media pujante que pudiera llegar a fin de mes sin sobresaltos. Un país respetado en el mundo. Las giras que él hizo por el mundo impulsaban al diálogo internacional. Él impulsó el diálogo internacional, ¿no? El respeto entre los pueblos, el entendimiento. Con respecto al entendimiento, él entendía que el peronismo era una fuerza más en Argentina. Él siempre lo entendió, no lo practicó tal vez, no pudo, no quiso en el fondo, que el peronismo, por más que se lo intente tapar, sigue existiendo. Que era inútil reprimirla porque seguía existiendo. Mientras más violencia, más se reproducía. Él reconoció a la Cuba revolucionaria, entendió que estos revolucionarios lo hacían según un régimen, el régimen de Fulgencio Batista, que reprimía a la población cubana y que los mantenía en la miseria absoluta. No aplaudió la revolución, pero entendió que era necesario. Donde hay inseguridad, donde hay pobreza, y bueno, la gente se enoja. Muchos llamaron a Frondizi como uno de los pocos presidentes intelectuales que tuvo la Argentina y que le faltó tiempo tal vez para llevar a cabo un país más justo y que el golpe fue un golpe cívico-militar. Fue un golpe militar, pero la gente no salió a acompañarlo. Hay que entender que las divisiones internas, sus indecisiones, la pobreza que no se solucionaba, las presiones por unos y por otros, dieron por fin su caída. Ya nada podía salir bien para él. Fue así como el 29 de marzo de 1962, un nuevo golpe de Estado derrocaba a un presidente impopular al que pocos lloraron, y es así como una nueva página se cerraba en la historia política de nuestro país.